chicas, ¿cómo están? Bien. Bien. ¿Qué tal el frío? Muy bueno. Bueno, pues es un gusto volverlas a ver. Iniciando el año, excelente año para todas, mucho éxito. Y pues bueno, iniciando el año con el pie derecho, vamos a capacitarnos un poquito más. Yo sé que muchas de ustedes ya tienen las bases, ahora solamente vamos a reforzar un poquito su conocimiento y vamos a ver una parte práctica y la principal que es teórica, ¿vale? Vamos a iniciar con lo que es radiofrecuencia RF Perfect, que es la que nosotros estamos trabajando, ¿cierto? ¿Quiénes de nosotras que estamos acá manejan radiofrecuencia, aplican radiofrecuencia? Levanten la mano. Muy bien. Ok. ¿Cuál es tu nombre, hermosa? Jessica. Jessica. Shana. Shanat. Vale. Guadalupe. Yamile. Ok. Díganme, chicas, una pregunta. ¿Qué función tiene la radiofrecuencia? ¿Qué tipo de radiofrecuencia están trabajando? Capacitiva y resistencia. ¿Sí? ¿Y qué más? Háblenme un poquito de ello. Pues la radiofrecuencia nos ayuda para combatir lo que es la acidez. Ok, esa es su función. Y su beneficio, perdón. Nos ayuda a reafirmar, nos ayuda a moldear. Ok, es otro beneficio. ¿Qué más? Celulitis. Bien, esos son beneficios. Ah, ¿Y su mecanismo de acción? Es activar el colágeno y elastina en la piel. Ok, pero ¿cuál es su mecanismo? ¿Recuerda? trabajar por medio de calor. Bien, la radiofrecuencia son corrientes electromagnéticas. Bien, ¿y qué función? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Obviamente, trabaja a través de corrientes eléctricas y trabaja de polo positivo y negativo. Pero ¿cómo hace ese calor? ¿Cómo lo hace, chica? Por medio de la fricción. Choque de energía, ¿no? Es una fricción, hace un cambio de polaridad, de polo positivo a negativo. Eso lo que hace, genera una fricción. Y genera esa fricción, hace un calor, porque hace un choque De polo. Bueno, de proteínas. ¿Bien? Eso hace que haya ese calor interno. Lo que hace es una quemadura controlada. Eleva la temperatura a 41 grados centígrados para poder llegar a hacer una colagenosis. ¿Bien? Pero no tan solo hace que estimule las fibras de colágeno, elastina, ayuda a la microcirculación, hace una oxigenación, ayuda a la circulación y microcirculación. Bien, es muy funcional también para aquellas pacientes posoperatorias. Bien, pero necesitamos identificar qué función tiene. Ya sabemos cuál es su mecanismo de acción. La radiofrecuencia, su principal función es para tosis tisular. ¿Bien? Tenemos dos tipos de tosis. ¿Cuáles son, chicas? Tosis muscular y tisular. La radiofrecuencia que ustedes tienen es capacitiva y resistiva. La capacitiva va enfocada más a tejidos ricos en agua y la resistiva va enfocada a tejidos fibroconectivos. ¿Qué significa esto? Que va más a fibras musculares, chicas. La entrega de energía aproximadamente es de 1.5 centímetros. Bien, para poder llegar a tejido graso. Estamos hablando
que la resistiva, por eso se eleva tan rápido. En 5 minutos podemos elevar la temperatura. ¿Por qué? Porque inclusive la pieza que ustedes manejan, que es la resistiva, no tiene ningún recubrimiento. Es acero inoxidable y va directo al tejido. Por lo tanto, la entrega de energía es directa. Por eso siente ese calor el paciente. Y la capacitiva sí tiene un recubrimiento. Eso va más enfocado a pacientes en la zona facial o postoperatorios. ¿Por qué? Porque un paciente postoperatorio hay un problema de edema. ¿Estamos de acuerdo? Pero estamos hablando de un paciente postoperatorio después de 28 días. Bien, eso va a depender mucho del cirujano. Pero ¿cuál es la radiofrecuencia o la pieza que vamos a trabajar? Es la capacitiva. Si nosotros llegáramos a utilizar la resistiva, el calor es muy profundo y hay edema y hay inflamación. Entonces podemos generar un seroma. Por eso es importante saber manejar el equipo que tenemos. Bien, entonces, la radiofrecuencia ayuda a mejorar la laxitud del tejido para tosis, que es enfocado para tosis. PF, ¿sabemos qué es PF? Celulitis. Es el término médico. Bien, celulitis. Cualquier tipo de celulitis, porque la celulitis puede ser edematosa. La radiofrecuencia trabaja a través de moléculas de agua. Entre mayor esté el tejido rico en agua, mayor fricción y mejores resultados. Esto significa que el paciente tiene que estar hidratado y no que el paciente esté tomando agua 20 minutos, 1 hora antes de la sesión. Eso no es funcional. El paciente tiene que estar hidratado por lo menos 2 horas durante 2 horas antes de la sesión, pero que todos los días esté bebiendo agua. No un día antes, 2 días antes esté el paciente bebiendo agua. Eso no me es funcional. El paciente tiene que estar hidratado. Ahora, eso es en cuerpo. En zona facial, si el paciente se expuso al sol, hay una deshidratación. Bien, entonces si yo le coloco radiofrecuencia, ¿creen que sea funcional para ese tipo de pacientes? ¿Qué creen que suceda con ese paciente? Vaya, es una quemadura. Realmente la quemadura la puedes generar por una mala praxis. Más bien aquí deshidrataríamos aún más al paciente. En la primera sesión puede que el paciente sienta tirajes y diga, ay, perfecto, queda súper con una piel perfecta. Sin embargo, a la segunda o tercera sesión el paciente va a ver un retroceso, un envejecimiento prematuro. Se va a ver como estuviera como paciente. Bien, entonces tenemos que verificar cuando hacemos faciales si el paciente está apto en ese momento para utilizar radiofrecuencias. Bien, ¿hasta acá estamos claras? Ok, contraindicaciones. Obviamente sabemos que sobre todo en rostro, es más va enfocado en rostro, chicas. En un paciente que tiene hilos recientes, peeling, ácido hialurónico, botox, ¿qué creen que suceda? Si la radiofrecuencia trabaja a través de moléculas de agua y yo tengo ácido hialurónico, ¿qué creen que suceda? ¿Qué creen que suceda a la que los aplican, chicas? Va a deshacer, ¿no? Claro, botox. Si el botox es 1 año, 6 meses, pues voy a retroceder el tiempo que tiene que tener el botox en efecto.
perdón, su efecto. ¿Bien? Entonces, no en el cuadrante. Si tienen en la zona frontal, en la frente, perdón, lo puede aplicar en otro cuadrante. Bien. Se toca. Si el paciente se expuso, se expuso al sol o viene porque fue de vacaciones, no lo aplique. Hay una quemadura, obviamente, por el sol. Pero después de qué tiempo, o no se aplica definitivamente. No, tienes que hidratarlo, tienes que colocarle tratamientos hidratantes, que el paciente también tenga una hidratación sistémicamente, por lo menos unas 2 semanas. Y eso es la valoración para ver cómo ha respondido el paciente. Si el paciente está colocando tratamientos antioxidantes, no lo coloquemos en ese momento. Bien, por lo menos dejemos de pasar un tiempo, sobre todo la vitamina C, que eso me puede provocar una pigmentación. Todo proceso inflamatorio provoca la pigmentación. Estamos diciendo que estamos lesionando al tejido, pues estamos haciendo una quemadura controlada. Y sobre todo si está haciendo mesoterapia, tratamientos, no apliquemos radiofrecuencia. Bien, no en la sesión, no en la misma, puede aplicar posteriormente. Pero si ustedes aplican, o el paciente, yo sé que acá no hacen mesoterapia, pero el paciente se hace dermapen o se hace algún otro tratamiento, pues no podemos aplicar radiofrecuencia en ese momento o ese día. Bien, por lo menos una semana posterior. Y teniendo en cuenta que lo que él se aplicó, podemos tener un efecto secundario, porque al final de cuentas no sabemos qué se aplica. Bien. En cuerpo. El cuerpo realmente, si tenemos, es en general. Embarazo, lactancia, insuficiencia renal, hepática, trombosis, flebitis, pacientes que tienen placas metálicas. Bien, no lo aplicamos, ¿verdad? Psoriasis también. En donde hay afecciones cutáneas en zona localizada, no se aplica. En otro cuadrante sí lo puedes aplicar. Bien, en heridas, el paciente debe prácticamente estar sano. Bien. Ahora, número de sesiones, chicas. El número de sesiones, al final hacemos las tontas, ¿vale? Para no cortarnos. Anotamos las preguntas, por favor. El número de sesiones por semana en zona corporal pueden venir de 2 hasta 3 sesiones en la zona corporal. En zona facial es una cada 15 días. Si el paciente tiene vitiligo, tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de pacientes. ¿Vale? Hay que valorar si soporta el calor, porque su piel es muy delgada. ¿Vale? Pacientes que realmente, si su piel está muy deshidratada, una vez a la semana no le recomendaría. Sería una cada 15 días y como inicial, y posteriormente ya vamos valorando. ¿Vale? La base de sesiones va a depender mucho de lo que el paciente requiera. Yo sé que ustedes ya tienen sus paquetes. Bien, el mínimo de sesiones, el mínimo puede venir de 6 y máximo puede venir hasta de 18 sesiones, 12 a 18 sesiones. Hay que respetar a veces un ciclo celular para que el cuerpo pueda responder. Hay pacientes que llegan, ya no hay un avance, más bien, ya no hay un avance, ¿sí? Entonces eso significa que ya hay una saturación. Tenemos que dejar que el mismo cuerpo, el mismo organismo pueda ayudar a procesar. Bien, tienen que descansar. Hay que hacer una desintoxicación para poder que el cuerpo vuelva a asimilar los tratamientos. Porque eso llega a suceder. Ya no hay cambios, ya no hay avance. Entonces, eso tenemos que hacer.
¿Bien? ¿Hasta acá está todo claro? Muy bien, vengan las preguntas. Yo preguntaba en pacientes con cáncer, que tuvieron cáncer y posteriormente quieren hacérselo, ¿qué tiempo se tiene que pasar o ya no se les puede? Remisión. El paciente tiene que estar en remisión y dependiendo, eso tiene que estar muy de la mano con el médico, que si realmente ya no tenga un proceso de cáncer. No hay tanto problema con la radiofrecuencia, ¿sabes? A lo mejor sí con carboxiterapia porque eso es un regenerador a nivel celular. Pero con radio no hay tanto problema, sin embargo, tiene que estar muy de la mano con el médico. ¿Vale? Sí se puede realizar, pero tiene que estar muy de la mano con el médico. ¿Por qué? Porque a ellos a veces siguen tomando medicamentos y son muy reactivos a la piel. Entonces, cualquier tratamiento que tú les llegas a aplicar, se sensibilizan o puedes quemar. Entonces, tienes que trabajar muy específicamente y puntualmente con ese paciente. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta, chicas? Por ejemplo, llegan pacientes que son pues menores de edad, ¿no? ¿Cómo qué edad sería recomendable iniciar el tratamiento? Porque ve que le dan permiso la mamá y la niña de hacer tratamientos. Teniendo en cuenta todas las contraindicaciones que acabamos de mencionar, en un paciente puede venir a los 14, 15 años. Bien, pero tienes que manejar temperaturas, igual empezar con temperaturas no tan altas para ver. Y sí tiene que, realmente la radiofrecuencia son por las corrientes eléctricas, bien, y que haya una buena praxis, realmente, ¿vale? Pero sí tenemos que tener bien el historial clínico y tener en cuenta todas las contraindicaciones que tenemos con toda la aparatología para poder trabajar a un paciente, sobre todo un menor de edad. Bien, sobre todo las mujeres porque, bueno, hay cambios hormonales, ya empiezan a desarrollarse o porque ya están más gruesitas, bien, porque realmente carita, ¿qué les puedes hacer? Nada. Teniendo en cuenta que la radiofrecuencia es para flacidez, ¿qué? Tisular. Entonces, ¿el rostro qué función tiene? Es un lifting, hace tensión, retracción. Es un paciente menor de edad. Bien, más bien para moldear, que la radiofrecuencia su función moldear, para celulitis, lo que hace, maneja mucho problema circulatorio y por el edema. En una PF fibrótica también es muy funcional. Lo que hace es hacerla como más porosa, para que cuando ustedes trabajen con carboxiterapia haya ese rompimiento de esas fibras. Bien, entonces eso mejora. Ahora, lo que hace en el adipocito es como deshidratarlo. Por eso hace que en panículos mayores de 4 centímetros, realmente la radiofrecuencia no hace un gran efecto porque está muy gruesa. Primero hay que reducirla y ir de la mano con la radiofrecuencia. La radiofrecuencia, no pierdan en mente que es para flacidez. Bien, no es un reductivo. Compacta, hace retracción, le hace de alguna manera moldea, pero no es un lipolítico. Y cuando, por ejemplo, hay pacientes que llegan con los brazos muy cortos y hay veces que les recomiendan radiofrecuencia, ahí no le va a hacer nada. Ahora, el paciente por el volumen, hay veces que nos confundimos. Hay que palpar y valorar qué es lo que tiene el paciente. Porque normalmente en un brazo grueso, en bíceps, siempre hay flacidez. Pero en el tríceps es donde se acumula mala grasa. Entonces, ¿puedo trabajar radiofrecuencia? Claro, trabajo en la zona, trabajo en la zona del bíceps y en la parte lateral del brazo puedo o cavitar si es que hay grasa localizada. Bien, eso que quede muy claro.
o puedo aplicar también carboxiterapia. Entonces, eso tenemos que valorar muy bien, ¿vale? Pero También sí con- puedes trabajar. También comentabas que las contraindicaciones eran pacientes que tenían placas, pero yo Metálicas. estaba checando uno de tus videos y en tus videos decía que sí se puede utilizar la capacitiva en pacientes con placas o no. Ok, es que estamos confundidos ahí tal vez lo que entendemos. Bien, la placa tú puedes estar trabajando siempre y cuando la placa no esté, estás haciendo el tratamiento donde está la placa. Si la placa está en el peroné y tú vas a trabajar la zona del abdomen, no tienes ningún problema. Bien. En cuestión en brackets, por ejemplo, la capacitiva, la entrega de energía es de 8 milímetros. Puede que en algunos pacientes que sean muy sensitivos, puede que sienta ese toquecito, que es muy raro, pero lo puede sentir. Lo que pueden hacer ahí es una guarda de algodón, sin problema. ¿Vale? Y si llegara a sentir, por ejemplo, tiene DIU metálico, que realmente, a ver, ya no sé tanto, pero si lo hay, solamente no toques en la zona pélvica. O si llegara a sentir no se mueve, lo único que hace es sentir toquecitos o se concentra más el calor ahí, porque su radiofrecuencia es monopolar. Entonces la energía tiene que cruzar, hacia ese circuito. Pero si llegara a sentirse con mucho calor, entonces ¿qué hacemos? No trabajamos la resistiva, podemos trabajar la capacitiva. Bien, es decir, la capacitiva es más superficial y la resistiva es profunda. ¿Podemos trabajar ambas? Sí, se pueden trabajar ambas en una sesión. Bien, ¿alguna otra pregunta, chicas? Después de las 18 sesiones que comento como máximo, ¿qué tiempo tenemos que esperar para que el paciente pueda nuevamente volver a tomar las sesiones de Un ciclo radiofrecuencia? celular. Bien, un ciclo celular va a depender, quiero que quede algo muy claro para que no haya confusión. Un ciclo celular, ¿cuántos días son, chicas? ¿Cuánto? 72. ¿72? No. No. 60 días. No. 28 días. Ah, Ok. Pero dentro de esos 28 días no significa que puedo soltarla. Ya. Puedo trabajarla. Porque hay pacientes que son súper indisciplinados. Y lo que ya redujeron, ya reduje, me voy a ir a comer y me voy a ir otra vez. Bien. Pero ustedes tienen sus paquetes. No es un máximo que ya cumplió 18 sesiones y ya, jamás. No. Hay que llevar a tratamientos de mantenimiento que se manejan eso por ciclos. Entonces, ese ciclo se puede realizar de 2 hasta 4 ciclos por año. Ese número de sesiones es un ciclo. ¿Bien? Pero ya se lo estamos diciendo, son 18 sesiones. Entonces, a lo mejor ya descanso con radio y puedo seguir trabajando. ¿Bien? Que dice la literatura que a partir de los 3 meses ya la producción del colágeno y elastina ya mejora la producción de colágeno y elastina. Entonces, sin problema podemos estar trabajando a nuestro paciente. Lo ideal es que dejemos descansar en todos los tratamientos, porque la piel o el organismo se adapta a lo que ya le estás haciendo. Entonces, a veces ya no hay respuesta o ya se saturó el paciente. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta, chicas? ¿No? ¿Tu nombre? Perdóname. Angélica. Angélica. Angélica, ¿nos puedes explicar qué función tiene la radiofrecuencia?
Ok, la radiofrecuencia más que nada trabaja, o el propósito de ese aparato es trabajar la flacidez tisular. El aparato cuenta con dos cabezales, se puede decir. Bueno, es la capacitiva y resistiva. La capacitiva es, trabaja mediante profundidad. Ayúdenme, chicas. No, la capacitiva es más superficial y la resistiva es más profunda. La capacitiva va para tejidos Ricos en agua corporales. Y la resistiva es en rostro. No, al revés. La resistiva es corporal y La capacitiva es musculares. faciales. fibroconectivos. La resistiva va a tejidos fibroconectivos. Bien, y la capacitiva, tejidos ricos en agua. Por eso es funcional para pacientes postoperatorios. ¿Bien? ¿Sí quedó claro, Rosa? Sí. Ok. Entonces, ahorita vamos a hacer práctica para que veamos quién hace valoraciones. 1, 2, nada más ustedes tres. Ay, perdóname que te dé la espalda. Y vamos a valorar a tus pacientes. Dudas que hayan tenido para poder disiparlas en los tratamientos, sobre todo las chicas que lo aplican, y poder ser congruentes con las chicas que valoran. ¿Seguras? Es verdad que hay veces que llegan pacientes muy gruesos, como tú lo dices, por radiofrecuencia. Y nosotros que estamos adentro, pues decimos, yo creo que era más CAVI que radio, porque tiene más grasita dura. Ok, Entonces ahí es una de esas. bueno, Porque no voy vemos para allá. resultado. qué bueno. Bien. Entonces radio ya quedó, porque vamos a valorar. Esto va a ser muy práctico y muy rápido. Hasta aquí ya voy a cerrar radiofrecuencia. ¿No hay otra duda? Sí, te iba yo a preguntar también, si una paciente está reteniendo líquidos, por ejemplo, en pierna, que hay veces, acá decía la doctora que no preguntáramos sobre el bambú, pero hay veces que hacemos bambú y lo combinan con radiofrecuencia. Entonces, si está reteniendo líquidos, ¿es conveniente hacerles radiofrecuencia después del bambú? Ok. Si el paciente no tiene algún otro problema que solamente es retención de líquidos y no tiene un problema agudo, sí lo podemos trabajar. Porque la radiofrecuencia trabaja a través de moléculas de agua y lo que quiero es absorber esa agua. ¿Bien? Entonces, ¿qué puedo trabajar con ese paciente? Y si tiene celulitis, normalmente un paciente que tiene problemas hablando tanto funcional como estético, ambos puedo trabajarla sin problema. Bien, en caso pacientes que tienen mucha retención de líquido y también viene por problemas de PF, entonces, ¿qué tengo que hacer? Trabajo PF y trabajo edema. Es decir, puedo trabajar la resistiva y puedo trabajar la capacitiva, porque trabajo profundo y trabajo edema. Y en ese caso, ¿cómo podríamos trabajarlo? O sea, primero la resistiva y Claro. después la capacitiva. Claro. ¿Y qué tiempo se trabajaría en total? Ok, ¿cuánto tiempo trabajan ustedes a un paciente en piernas? 10 y 10. 10 y 10. Ok, entonces, si su problema es mayor por edema, vamos a darle 15 minutos en capacitiva y el resto en resistiva. Si es al revés, tiene un problema más de PF y menos de edema, entonces trabajo mayor tiempo en resistiva y menos en capacitiva. ¿Sí? ¿Quedó claro ahí? Sí. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Al aplicar, o sea, la radiofrecuencia se aplica siempre después de tratamientos reductivos antes. O A ver, otra no, vez. reductivos no. Si hiciste un tratamiento reductivo, por ejemplo, una cavitación, sí, perfecto. Siempre antes el reductivo y después.
Claro. Ahora, un cavitación, retracción. ¿Bien? Ok, ¿alguna otra duda? En posoperatorio se pueden poner todas las, cirugías estéticas. Sí, sin embargo, dependiendo qué tipo de cirugía, el tiempo y lo que diga el cirujano. Ajá, porque normalmente en valoración, en Palmas llegaban, en otras sucursales nunca me ha tocado, pero en Palmas sí llegaban, que se hicieron apenas la cirugía 2 semanas y el cirujano ya lo mandaba a la radiofrecuencia, sí. Ajá, y es como de, pero todavía estás con fibrosis, o sea, y dice que no, normalmente decía es que ni siquiera ultrasonido ni nada, luego las mandaban a la radiofrecuencia. Miren, chicas, sobre lo que diga el cirujano, híjole, depende mucho del cirujano, y a veces los pacientes, pues obviamente eso es lo que le recomendó el cirujano, ¿sí? Pero ¿qué sucede acá? Lo ideal, por sus efectos mecánicos del ultrasonido, sí o sí, tiene que llevar ultrasonido, sí o sí. Entonces, ustedes sugiéranle al paciente, si el paciente dice que de plano, pues entonces vamos a trabajar con la cero resistiva. Bien, porque ahí puedo estar, el tejido está más delgado porque hubo un corte, jalaron. Entonces con la resistiva, pues a veces les abre o puedo llegar sí a generar seroma y peor de los casos quemadura. Bien, entonces sí lo puedo aplicar. En un paciente, por ejemplo, de bléfaro, pues no solamente en el contorno para poderla trabajar. Bien, en lipo de papada, de igual manera no trabajo donde está la herida, pero sí trabajo en las laterales. Ahí normalmente siempre es ultra y cargo después de. Pero si no aguanta el paciente y el cirujano, esa fue su especificación, pero entonces ustedes su tipo de radiofrecuencia, la potencia son altas, entonces ¿qué sucede acá? Necesitamos que el paciente nos firme de consentimiento. Claro, porque sabemos que con nuestra radiofrecuencia, ¿bien? Hay otros tipos de radiofrecuencia que la profundidad de energía y el calor no se concentra tanto. Ustedes lo conocen. Imaginen un postoperatorio con ese calor de la resistiva. Sí. ¿Bien? Entonces la trabajaríamos en capacitiva, Capacitiva. pero ¿a qué altura de calor la pondríamos? ¿Sería como a tolerancia? Recuerden que todo es a tolerancia del paciente. Ahora, la capacitiva en zona corporal, el tejido es más grueso, a veces no recibe tanto el calor, entonces podría venir de 8, un parámetro de 8 a 10. ¿Bien? Y en zona facial, pues obviamente los parámetros siempre van a ser menor, de menos a más, ¿vale? ¿Cuánto tiempo voy a trabajar en un postoperatorio con la capacitiva? Por lo menos 8 sesiones, por lo menos 8 sesiones. Y eso es a valoración. Bien, posteriormente de la 8ª sesión vamos a valorar si ya vamos a trabajar resistiva. Porque si la trabajamos una vez a la semana, porque normalmente esos pacientes una vez a la semana vienen. A veces, si es drenaje linfático o tratamientos postoperatorios reales, literal, recién de una cirugía, una semana, no es nuestro paciente. No lo es. Bien, si el cirujano sí lo manda, no, nosotros mejor ultrasonido, preso. Bien, drenaje manual, ultrasonido, cargo. Si es en la primera semana, puede utilizar cargo, sí, pero a veces no tolera la cargo. Entonces, empecemos a trabajar el edema. ¿Bien? ¿Alguna otra duda, chicas? Las que ya tienen o las que ya hacen valoración, vamos a hacer valoraciones. Entonces, otra vez, la postoperatoria, ¿cada cuánto podemos igual hacer? ¿Cada 72 horas o una vez a la semana las sesiones?
Perdóname, ¿me puedes repetir la pregunta? En posoperatorias, cuando en el caso de hacer bueno, ahorita el mismo caso de la capacitiva, ¿la citamos una vez a la semana o las 72 horas? Si es reciente, el paciente, una vez a la semana, con radio. Si es ultrasonido y preso, 2 veces a la semana es lo ideal. Bien, al igual que Carlos, las primeras sesiones. Bien, después de posoperatorio. Ya después de los 28 días, cada 72 horas. Ok, ¿Vale? gracias. ¿Sí? Ok, ¿alguna otra duda? ¿No? Ok, voy a entrar a lo que es cavitación. Bien. ¿Qué es cavitación, chicas? Son ondas que hacen una implosión en la ¿Me ayudas, hermosa, a explicar qué es cavitación? La cavitación es un aparato que emite un ultrasonido, unas ondas ultrasónicas. Eso emite una vibración que nos va a ayudar a implantar lo que es el tejido graso o célula grasa. ¿A través de qué? A través de la vibración del líquido, yo me acuerdo que es como el agua, no sé cómo explicarlo. Ok, ¿me Con ayudas? microestimulaciones, ¿no? Dan unas micro... Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero unas Ajá, microestimulaciones. ya las capté. Arranca células y por lo tanto hace unas microburbujas dentro de la célula y esto hace que implosione la. Ok. ¿Y ustedes qué dicen, chicas, que han llevado capacitación? ¿Están en lo correcto? Ah, si venimos a capacitar, no venimos a preguntar. Ok. Sí, pero tengamos en cuenta algo, sí son ondas vibratorias, de ultrasónicas. Bien. ¿Qué sucede? El ultrasonido tiene una función, el ultrasonido tiene esa función de hacer un micromasaje celular. Bien, da a través de 1.000.000 de ondas por minuto, tiene que atravesar el tejido. Bien, ese es de 1 megahertz. La velocidad y esas vibraciones son tan veloces que el oído no las capta. Bien, sin embargo, el cavitador lo que hace es golpear, de 40 kilohertz, golpea. Bien, al golpear genera esas ondas y genera esas ondas burbujas, ¿sí? Burbujas de vacío que generan esa presión a la célula. Al generar esa presión a la célula, hace que implosione el adipocito. Bien, al generar esa implosión, ¿qué es el primero que sale de la célula, hermosa? Ay, perdón, estoy escribiendo lo que me está diciendo. Lo que hace es ¿Y así liberar roto y sale? ácidos grasos. ¿Cuáles? Triglicéridos y colesterol. Triglicérido, monoglicérido y triglicérido. Tienen 72 horas para poder ser procesado metabólicamente. El hígado no puede degradar grasas sólidas, sino líquidas. Bien, por lo tanto tenemos 40 minutos por semana para poder cavitar a un paciente. El cavitador lo que hace es implotar o degradar, por decirlo así, que no es la palabra correcta, grasa. Es para reducir el que esté en recepción. La cavitación son para panículos mayores a 3 centímetros. Bien, es para grasa compacta. Eso es lo que hace el cavitador. Reduce
panículos mayores de 3 centímetros. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, si el paciente está gruesito, ahora, no trabajamos pacientes de obesidad mórbida, ni tipo 3, ni tipo 2. Como máximo hay unos pacientes que podemos IMC 49, punto, máximo. Y sabiendo el grosor del paciente. Si es un paciente muy grueso, obviamente primero tengo que reducir, manejar el proceso de alimentación y posteriormente a ese tipo de pacientes yo les recomiendo que primero los desintoxiquen, drenen, preparen a su paciente y después ya vienen los tratamientos reductivos y de flacidez. ¿Bien? Entonces, si es un paciente que es gruesito, primero, obviamente, reducimos esa grasa y después trabajamos radiofrecuencia. La radiofrecuencia no es para tratamientos reductivos. La radiofrecuencia es para flacidez, moldeaje, compacta, lifting, celulitis. ¿Sí? Y la cavitación son para panículos, es decir, reducción, literal. El ultrasonido que tiene nuestro cavitador es de 1 MHz. Por lo tanto, va enfocado para tratamientos solo corporales. Coadyuvante un drenaje linfático, posoperatorio, problemas vasculares, dolor muscular. ¿Bien? El ultrasonido tiene esa función. Entonces, puede trabajar posteriormente de una cavitación un ultrasonido de 1 MHz. Claro, es un coadyuvante, un drenaje linfático. Adicional, también hace un proceso lipolítico de alguna manera. Tiene el modo continuo y el modo pulsado. El modo continuo va enfocado para tratamientos lipolíticos o profundos como en la celulitis. Para tratamientos posoperatorios y ontoforesis, por ejemplo, ¿sí sabemos que la iontoforesis o iontoforesis? ¿Cualquiera de las dos? ¿No? Es para penetrar producto. ¿El continuo es para lipolítico o profundos? Profundos, lipolítico, después una cavitación, para celulitis, pero si estamos trabajando una celulitis edematosa, entonces trabajaríamos diferente. El modo continuo es profundo y el modo pulsado es para edema, posoperatorio, bien. Ahora, como les mencionaba, si es una celulitis fibrosa o grasa mamelar, ¿qué modo utilizaríamos? ¿Continuo o pulsado? Ocuparemos los dos, ¿no? Podríamos ocupar los dos. Uno para desinflamar y el otro para el edema. Es fibroso y mamelar. ¿Qué vamos a trabajar? No estamos hablando de edema. ¿Cuál lo trabajarían? ¿Cuál? Continuo, ¿no? Continuo. Continuo. Profundo, fibrosis. Pero si es edema y tiene problema vascular, ¿cuál lo trabajaría? Forzado. ¿Bien? A su máxima potencia. Si es un posoperatorio, en las primeras 4 sesiones, en modo pulsado, y manejamos una potencia de 6 a 8. Y después ya trabajamos a su máxima potencia. ¿Bien? El modo continuo en un posoperatorio puede venir, y eso es a valoración, después
de entre la octava sesión. Y eso es a valoración. Puede venir entre la octava o la 10ª o 12ª sesión. Dependiendo. ¿Bien? ¿Sí? Ahora, la cavitación son 72 horas que tenemos que cavitar al paciente. Tenemos 40 minutos, puede ser hasta 60 minutos, y es un hasta, chicas. Las potencias, lo ideal para panículos de 4 a 5 centímetros es de 90, 90 la potencia. ¿Bien? Mayor 120, incluso a veces el cabezal se llega a calentar porque la potencia es mucho más alta y a veces es muy molesto para el paciente. Bien, entonces lo ideal es la potencia de 90. 120 son para panículos que realmente son mucho más grandes de 5 centímetros. Pero estamos hablando que entonces es un paciente muy grueso y entendiendo que nosotros no trabajamos pacientes muy gruesos. ¿Bien? ¿Hasta acá está claro? Contraindicaciones. Los mismos: embarazo, lactancia, insuficiencia renal, hepática, trombosis, pleuritis. Pacientes diabéticos tienen que estar súper controlados, colesterol muy alto. Obviamente no trabajamos a esos pacientes. Si tienen problemas auditivos o él tiene infección en ese momento el paciente en zona de oído, pues hay una inflamación y con la onda que sale a través del oído podemos reventarlo. Entonces, si tiene aparato, hay que retirarlo. ¿Bien? Y eso es a valoración. ¿Vale? Por esa razón, tenemos el tiempo por cada cuadrante, son 5 minutos. Por cada cuadrante son 5, 10, 15, 20 por cada cuadrante de 10 centímetros. ¿Vale? Entonces, por cada sesión podemos trabajar 20 minutos, 25, máximo, chicas, 30 minutos si son cuadrantes grandes, pero es un hasta. Y eso ya hay, teniendo en cuenta que a veces puede que el paciente pueda referir que siente a veces como piquetes en la zona del labios mucho tiempo. ¿Bien? Antes del tratamiento, ¿qué recomendaciones damos las que valoran? La hidratación. ¿Qué más? ¿Qué le dicen al paciente? No las escucho, chicas. Solo, yo no me les digo de la hidratación. Pero Evitar el hidratación, consumo ¿cómo? de harinas. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cantidad? ¿Cómo damos la indicación? Ah, ok. Pues consumir, bueno, que el cuerpo esté bien hidratado, igual como, no les digo exactamente con la radiofrecuencia, pero que al menos, no durante la terapia ni antes de la terapia, pero sí que en realidad toda su rutina diaria tenga la parte del agua, para que cuando lleguen a la sesión haya un buen choque térmico de su cuerpo con el aparato y obviamente puede eliminar mejor las sustancias. Ok, no estamos hablando de radio, ¿vale? Es cavitación. Ok, ¿qué hace acá? Tenemos que ser muy específicas con las indicaciones. ¿Cuáles son las indicaciones? Beber por lo menos 1,5 litros de agua antes de la sesión, mínimo 2 horas antes. Antes de la sesión y posteriormente de la sesión tiene que beber agua. Bien, no debe de venir que recién comió el paciente. Por lo menos mínimo 2 horas y media por la manipulación y por la implosión que estamos trabajando. ¿Vale? Posterior a, el paciente lo ideal que no coma grasas trans, bien, y obviamente pastas, ni tortillas, ni pan, obviamente. Por lo menos es en las sesiones de 72 horas, porque lo que sale vuelve a entrar. Bien, para que ese proceso de la cavitación tenga un efecto muy favorable. Azúcares es lo principal que le debemos de retirar en un tratamiento lipolítico.
es lo ideal, sobre todo en pacientes y mayores a 35 años, 30 años, que ya el proceso metabólico es más lento. Bien, si estamos con paciente de 40 años, y de ahí entra, no, ella hizo su dieta, pero ¿qué tal sus dulcecitos? Sus galletitas todos los días. No, pues entonces, yo sé que los pacientes somos, pero por lo menos los azúcares. Bien, en el tratamiento de cavitación es lo más importante que podemos controlar. Azúcares y lo que son pastas, pan y obviamente grasas trans. Bien. ¿Dudas con lo que es cavitación? ¿Cuántos tratamientos, número de sesiones? Aquí más que número de sesiones es valoraciones. Bien, puede venir mínimo de 6 a 12 sesiones con cavitación. De 6 a 12 a valoración. Estamos hablando solo cavitación. Si hacemos sinergia, obviamente va a variar los números de sesiones. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hay veces que ya si solamente estamos haciendo cavitación, cavitación, cavitación y no compactamos, vamos a producir flacidez. ¿Bien? Y sobre todo en pacientes que ya estamos en los 40, hay quien sabe. Yo digo, nadie. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Pues hay un mayor problema. Ya no hay dosis tan solo tisular, sino muscular. Entonces tenemos que trabajar las dos para que haya mayor retracción después de una reducción. ¿Y cuál es para flacidez muscular, chicas? ¿Qué equipo tienen para flacidez muscular? ¿Bien? También tiene lipoláser, bueno, no es para, voy a salir un poquito, no es para flacidez, pero sí hay también el lipoláser, va para, es lipolítica, entonces puede ir de la mano también con cavitación. No es tan agresivo de alguna manera como lo que es cavitación, por decirlo así, pero va muy de la mano. Sí o sí tenemos que drenar. Sí. ¿Cuánto tiempo tienen para poder drenar al paciente después de una cavitación? Incluso después de lipoláser, tienen que hacerlo, chicas. Tienen que hacerlo. ¿Cuánto tiempo tienen para drenar a un paciente? ¿Cuánto dijimos? 72 horas. Para drenar a un paciente. Hace un drenaje linfático después de una cavitación. ¿Cuánto tiempo tenemos? Ajá, las caché que no ponen atención. Tenemos 12 horas para poder drenar. Las 72 horas son el proceso metabólico para poder desecharlo después de una cavitación. Bien, sí o sí tienen que cavitar al paciente, tienen que drenar al paciente. Coadyuvante, tenemos radiofrecuencia, ultrasonido e incluso corrientes luz. Bien, para realmente drenaje es presoterapia o lo pueden hacer manual. O sea, tienen 5 opciones para poder drenar a su paciente. Bien. ¿Dudas hasta acá? Bien. Número de sesiones, ya dijimos cuántas sesiones, eso es a valoración. Todo está dentro de la valoración. Un parámetro de 6 a 12 sesiones. ¿Vale? Puede venir hasta 16, sí, puede, dependiendo cómo lo estamos trabajando. Todos los tratamientos, los ciclos que manejamos, tienen que tener de mantenimiento, tratamientos de mantenimiento. ¿Vale? En el caso de cavitación también tiene que haber un tiempo en el que tenemos que dejar, o sea, si ya como dijo, a lo mejor máximo fueron 16, ¿qué tiempo lo tenemos que dejar descansar? Un ciclo celular. Ahí sí. Completo.
Aquí no es como la radio. Aquí sí debe ser completo. ¿Bien? Si ya trabajaste tus 16, sí tiene que. Ahora, pero yo ya lo solté. No, puedo ir trabajando con otros tratamientos. Por ejemplo, el hiperinflamatorio no es como tal un cavitador. Pero si ya complementas, ya hice tus 16 sesiones, entonces empiezo a trabajar, que voy muy de la mano con moldeaje. Entonces ya hubo reducción, sí o sí, estoy seguro, son muchas sesiones de cavitación, entonces tengo que moldear a mi paciente. Porque si solamente cavite, pues entonces seguro que ese paciente está súper flácido. Bien, ahora, ojo con la cavitación en piernas. Si yo cavito en la zona del muslo, hay veces que hacemos una mala praxis por una mala valoración. Bien, si yo hago la celulitis, sí sabemos que es grasa, pero son por muchos factores. Y la mayoría es por problema, sí o sí, es problema vascular y retención de líquidos. Bien, si yo empiezo a cavitar, me voy directamente a trabajar grasa, seguramente voy a y el esporedema, seguro que voy a hacer a ese paciente mucho más flácido, donde se recomienda más cavitar y que si realmente lo necesites cartuchera, banana de Ford y vasto interno. Bien, más que en la zona del pie, me puede trabajar, tienen radio, tienen cargo, tienen diferentes tipos de tratamientos. Radio, Giplex. Cartuchera, ¿qué más dijiste? Banana La cartuchera es, perdóname, se me olvidó. Gracias, las chaparreras. Y después, ¿cuál de banana? Banana de bola, lo que tenemos debajo de ahí es donde se nos acumula más la grasita. Y el vasto interno, que es la cara interna de la piel, de las piernas. ¿Sí? Ahí es donde se acumula la grasa. Realmente es grasa compacta. Entendamos el grosor a partir de 3 centímetros. Si tienen menos de 3 centímetros, entonces no se cavita. ¿Y qué se puede utilizar? Tienes lipoláser, tienes cargo, tienes radio para compactar. En una radio lo que hace deshidrata, no deshidrata y por eso compacta. Entonces es muy pequeño. Ahora, entendamos que a veces que el panículo tú lo palpas y dices, sí, 4 centímetros, pero está muy flácido, es tejido, más que grasa. Entonces, no voy a cavitar. Sin embargo, a veces que son 2 centímetros y lo palpas y está muy duro, es grasa. Entonces, ¿puedo cavitar? Sí, porque es grasa. Aunque mi protocolo menciona que no puedo, o sea, no es que no pueda, la cavitación es posterior a 3 centímetros. Pero para eso es la valoración. ¿Me explico? Eso depende mucho de la valoración. Sí, porque a veces cuando empiezas a cavitar no agarras el panículo de lo duro que está, porque está muy dura esta zona, entonces tú le tratas de hacer el panículo y no se le hace. O en tan solo en el abdomen, ¿no? Por ejemplo, a veces en los laterales, y dices, ay, no, pero está duro y es grasa. Tú le ves que es el rollito, el panículo, y es grasa. Entonces, hay posiciones para que tú puedas cavitarlo. Bien, va a depender que también ustedes estén cómodas y cómo posicionan al paciente. Mande. No, es que eso iba a preguntar justo. ¿Bien? Sí, disipe su duda. Mande. Y entonces, cuando es, por ejemplo, de 2 centímetros, que es pura grasa, igual tenemos que trabajar la potencia a 90 o podemos disminuirlo un poco. ¿La disminuimos? Igual 90 porque es grasa. Ok. O sea, es lo que tenemos que hacer en la valoración, es lo que trato de decirles. ¿Bien? No significa que mi panículo es de 4 centímetros,
No es candidato. Lo que voy a producir es más flacidez. Él necesita otro tipo de pacientes. Tienes carbo, tienes radio, tienes Biflex, tienes otro tipo. Puede que tengan ese seguro, pero a lo mejor lo que puedes hacer es lipolasa. Bien, o manual. Si hay flacidez y también hay un tipo, y si en palpas que hay grasa, entonces sí puedo cavitar, aunque haya un poco de flacidez. Oye, y en la zona de cartuchera sí podemos subir a 120. O la fuerza tiene que ser. Si está muy duro. Tienes a 5 minutos, pero si realmente es cartuchera, es decir, grasa dura. Si no, no. ¿Bien? ¿Alguna otra duda, chicas? ¿No? Ok. ¿Les llega mucho paciente con celulitis? Paciente. Ok. Para poder valorar a esos pacientes, deben de ser muy cautelosas con ellas y poder trabajar sus aparatos, ¿bien? Porque hay veces, y me imagino que les ha llegado a pasar, y dices, no veo avance y veo más flacidez. Me veo más celulitis. Ok, algo pasó. En el proceso, algo pasó. Bien, porque si empezamos a reducir esa pierna, es como un globo, lo inflan y después sacan el aire, como queda. Por ejemplo, la carbo, que es un mal un plano que no corresponde, eso sucede. Se ve físicamente que hay más flacidez, perdón, más celulitis. No, lo que hubo o hay es flacidez. Entonces físicamente se ve como si fuera celulitis y no es así. Entonces, un paciente, entendamos que sí o sí, un paciente con una PF importante, él es por mala circulación y por retención de líquidos. Sí o sí. O sea, hormonal, por cual sea el tipo de celulitis, sí o sí, ese es el problema. Entonces, si nosotros inmediatamente o la cavitamos en muslo puta, pues entonces desde ahí empezamos mal. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Drenen a esos pacientes. Métanla preso, radio, le va bien, ultrasonido, preso, le va bien. Y posteriormente ya pueden iniciar con Carbox. Carbox es un equipo muy funcional, sí o sí, para PF. Pero tengamos en cuenta las angulaciones. ¿Bien? Y ya tenemos Gflex, pero a un paciente con PF, si ustedes cajón hacen preso, ultra, radio, sí o sí, va a mejorar y no suelten la carga. Hay pacientes que no les gustan las punciones. Entonces trabajemos lo que acabamos de mencionar. ¿Bien? ¿Listo? Ok. ¿Qué otra pregunta tienes? ¿No? Ok. Vamos ahora con Vacuum. Cerramos ahí. Vacuum es súper práctico, súper... la vacuumterapia realmente es un tratamiento muy funcional también para moldeaje, pero no es funcional para pacientes que hay flacidez. Realmente lo que hace la vacuum es una succión mecánica. Bien, al hacer esta succión, hace una elongación al tejido. También hace una vascularización. Lo que hace a veces es romper los vasitos y eso hace que haya una regeneración. Bien, ayuda también para el proceso del edema. Lo que realmente hace es movilizar la grasa en la zona corporal, por ejemplo abdomen, y movilizarla, hacer un drenaje, todo va a drenaje linfático. Bien, es como una pequeña exfoliación que hacemos también al tejido. Por eso cuando nosotros, si hacemos una mala praxis, bueno, la dejamos súper moreteada y realmente pobre del paciente, no hace falta que lo dejemos así. Sí puede, alguno que otro, porque hay un rompimiento de vasos. Pero si nosotros le hicimos con ganas y le dejamos súper con
hematoma, pues entonces algo pasó que le hicieron una plancha, ¿qué pasó ahí? Bien, pero realmente la vacuum, su función principal es como es un masaje a través de succión. Bien, la vacuum se utiliza más para moldeaje. Realmente ese es su mecanismo de acción su función de la vacuum. ¿Lo pueden hacer en piernas? Sí, lo pueden hacer en piernas, pero si el paciente tiene mucha flacidez, le va a doler y la voy a dejar más flácida. Ahora, ese tipo de paciente, si lo voy a trabajar con un coadyuvante, un drenaje linfático, tiene que ser en modo succión y 2, en una succión muy bajita, para que yo pueda movilizar el edema sin tener que hacer ese rompimiento literal, porque eso es lo que hace que haya flacidez. Bien, realmente la vacuum ahí es más tratamiento, por decirlo así, es más un masaje de moldeaje. Bien, a pacientes que hay mucha flacidez en la zona abdominal, no utilizamos vacuum. Ahora, si cavitamos y hacemos un moldeaje con vacuum, sí es funcional, chicas, pero si hay un poco más de flacidez, entonces la succión la tenemos que hacer más bajita. Bien, y con movimientos más rítmicos y que lo llevemos a zona de ganglio. Bien, la vacuum lo podemos realizar 2 veces a la semana sin ningún problema, hasta 3 sin problema, pero no debe de, si es un paciente que hay mucha tosis, 0. Ese paciente ni de broma. Bien, lo pueden aplicar en zona facial también como un drenaje. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen mucha bolsa en los ojitos, la pueden ayudar a drenar, al igual que con la radiofrecuencia. ¿Trabajan zona facial? ¿Sí aplica facial? No mucho, Nancy. Sabes que tuvimos mala experiencia hace como 2 años cuando empezamos con en la cara. Nos han llegado muchos con papadas y empezamos como que recibir quejas que no ven tanto cambio. No ven el resultado, No. se ve Pues es que como dices, estético es difícil lo que en realidad tú le vas a hacer y lo que ella imagina, ¿no? Entonces como que empezamos a recibir quejas, ay, pues es que yo esperaba que me van, entonces como que ya les dije, ahorita no trabajamos tanto con facial, con radio, entonces nos enfocamos más en celulitis, flacidez, estrías, brazos, también así me gustaría que toques los brazos, porque eso sí les han pedido bastante, pero cara no tanto. Ok, bueno, que realmente en bracito la radio, igual que la vacuum, lo podemos hacer, pero vacuum, si el paciente tiene mucha tosis, bien, contraindicaciones, realmente la vacuum no tiene las mismas contraindicaciones que los demás equipos. Bien, realmente si tiene alguna lesión cutánea, infección cutánea, no lo pueden aplicar, ¿vale? O problemas si tiene presión, está hipertenso no controlado, a ese paciente no lo aplicamos en ese momento. Pero realmente vacuum es muy noble. Bien, dudas hasta acá, hemos terminado y vamos a iniciar la valoración y la práctica. ¿Vale? ¿Dudas hasta acá de lo que vimos? Por ejemplo, de pacientes hombres. Los hombres siempre en el abdomen su tejido es mucho más grueso. ¿Se puede poner vacuumterapia en el abdomen para que haga el ¿Moldeaje? Ajá, el moldeaje que sea un poco más fácil y después se puede llegar a cavitar para que nos ayude a disminuirlo? No, ¿O con al puro contrario, vacuumterapia? cavitas y después trabajas vacuum como un drenaje linfático para moldear. Ajá, sí, porque normalmente siempre llegan y durísimo su abdomen. No, Entonces, cavita, ok. sí es candidato para cavitas, ¿vale? Para los Todo dos, es a para valoración. los- ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? Vacuum sí se puede, bueno, embarazo y lactancia, ¿qué tanto hay?
No, a ese tipo de pacientes definitivamente no hay nada, no es una contraindicación como tal. Bueno, sí lo es, porque a ese tipo de pacientes no podemos tocar, lo sabemos.